Pensemos por un momento en una obra de arte clásica, una de esas pinturas inmensas, quizá un lienzo renacentista que lleva, bueno, siglos y siglos colgada en el muro principal de un gran museo europeo. Ujú, de esas que todo el mundo reconoce al instante, claro. Exacto. A simple vista, cualquiera percibe la imagen. Las formas parecen claras, los colores parecen definidos por la pura costumbre visual. Pero imaginemos que llega un equipo de restauración. Sí, Acercan una luz ultravioleta y empiezan a raspar con un bisturí milímetro a milímetro esa capa de barniz amarillento, el hollín de las velas, el polvo acumulado durante, yo qué sé, cientos de años de exposición pública. y de repente todo cambia. Totalmente. De repente aparecen colores infinitamente más vivos, surgen detalles ocultos, matices sorprendentes e incluso formas geométricas de fondo que el artista original plasmó en el lienzo, pero que la propia inercia de la historia y las sucesivas capas protectoras pues decidieron tapar hasta hacerlas invisibles. Es una analogía perfecta. Es que es exactamente lo que ocurre cuando nos acercamos a ciertos textos históricos que en nuestra cultura consideran, digamos, intocables o sagrados. Ya. La repetición constante crea una especie de barniz, ¿no? Nos acostumbramos tanto a una versión única, a una traducción específica que hemos oído desde la infancia o leído en cientos de libros, que la mente asume automáticamente que esa es la única realidad posible del texto. Como si no hubiera nada más debajo. Eso es. Y eso oculta por completo la radicalidad de las palabras originales. Pues en nuestra inmersión de hoy vamos a hacer precisamente de restauradores de arte textual. Tenemos sobre la mesa un documento que millones de personas han leído, repetido, memorizado y escuchado hasta la saciedad. Hablo del primer versículo del Evangelio de Juan, el famosísimo Juan 1:1. Un texto monumental, sin duda. Y hay que dejar algo muy claro desde ya para quienes nos escuchan. La misión de este análisis no es dar una lección de catequesis tradicional, No, en absoluto. ni validar ningún dogma que ya se dé por sentado. El objetivo es embarcarnos en un viaje de investigación profundo. Vamos a quitar pacientemente esas pesadas capas de tradiciones doctrinales y de traducciones repetidas mecánicamente, para descubrir la fuerza y el impacto del mensaje original de Yeshua. Vale, vamos a desgranar esto sin ideas preconcebidas. Me parece el enfoque correcto. Porque las herramientas de investigación literaria e histórica que tenemos hoy en día nos abren puertas que antes estaban, bueno, cerradas a cal y canto por la ortodoxia. Claro. El análisis preciso del griego koiné, que era la lengua vehicular de la época, junto con todo el conocimiento arqueológico y sociológico del contexto del siglo I en el Medio Oriente, Nos da unas gafas nuevas, básicamente. exacto, nos permite leer este texto milenario casi como si fuera la primera vez que se pronuncia en voz alta. Se trata de buscar la verdad estructural detrás de las palabras, Sin miedo. sin miedo a ejercer una honestidad intelectual absoluta y cuestionar las tradiciones establecidas. Pues arranquemos, porque a diferencia de la crónica terrenal de los otros evangelios, los sinópticos, el enfoque aquí rompe cualquier esquema biográfico esperado. O sea, si repasamos Mateo o Lucas, nos encontramos con narrativas muy ancladas en la historia humana, ¿verdad? Sí, muy terrenales. Empiezan desplegando genealogías larguísimas para demostrar un linaje concreto, o te hablan de la compleja situación política con el rey Herodes. O te sitúan en un pesebre en Belén, claro. Eso es, una escena física hiperespecífica. Es un enfoque casi periodístico. Sin embargo, Juan hace algo completamente distinto. Arranca su texto diciendo, sin preámbulos, en el principio. Uf, esa frase. En la literatura antigua de esa región, esa frase hace saltar todas las alarmas de inmediato. Es como si alguien fuera a escribir la biografía de un filósofo contemporáneo y decidiera que el primer párrafo del libro tiene que empezar hablando de la formación de las galaxias y del Big Bang. Madre mía, es que el contraste es brutal. Y lo fascinante aquí es que esa elección de palabras no es casual. Es un recurso literario de altísima precisión, diseñado para sacudir la mente del lector. Ese en el principio, que en el griego original se lee como enarqué, es la cita calcada palabra por palabra con la que arranca la versión griega del libro del Génesis. La Septuaginta. Exactamente, la famosa Septuaginta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor está provocando de manera muy consciente una conexión directa, un eco deliberado que resonaría como un trueno en la mente de sus lectores originales. ¡Qué fuerte!
Obliga a elevar la mirada, entonces. Claro, te saca del polvo de los caminos de Judea y te lleva hasta el origen mismo de la realidad. Está forzando a la audiencia a entender que no se trata de un fenómeno local o de un líder insurgente más de la época. Al insertarlo en el marco del origen cósmico, el texto argumenta que la sociología de la Judea del siglo I se queda corta. Hay que irse a la estructura misma de la creación. No está relatando el comienzo de una nueva religión, está hablando del comienzo de absolutamente todo. Y ese origen absoluto nos lleva directamente al gran enigma del texto, porque si retrocedemos la cámara hasta ese punto cero de la existencia, ¿qué o quién estaba allí? La gran pregunta. La traducción tradicional que la inmensa mayoría conoce afirma: en el principio era la palabra, o en versiones más eclesiásticas, el verbo. Sí, Pero a ver, palabra resulta un término muy reduccionista. Da la sensación de que se refiere simplemente a un sonido vocal emitido al aire, una articulación fonética y poco más. se ve pequeñísimo. Y por otro lado, verbo tiene un peso solemne, resuena a catedral de piedra antigua, pero es terriblemente abstracto y oscuro para el lenguaje de hoy. Ninguna de las dos opciones parece capturar esa fuerza creadora del Big Bang del que hablábamos. Es que la limitación de esas traducciones fosilizadas es que intentan domesticar un concepto que es puramente salvaje. La palabra original en el manuscrito griego es logos, y logos encierra una inmensidad que ningún vocablo moderno por sí solo puede abarcar. Traducirlo como palabra es intentar meter el océano entero en un vaso de agua. Totalmente. En la antigüedad, logos abarcado la razón intrínseca, el mensaje vital, el sentido profundo de las cosas, el principio ordenador fundamental, e incluso la comunicación inteligible de Dios. Es la expresión viva y activa, el sentido exacto por el cual el caos primordial y oscuro se convierte en un cosmos ordenado y lleno de luz. A ver, aquí te planteo una objeción que surge al analizar las fuentes, porque es una duda histórica enorme, ¿eh? Dispara. Si luego se engloba la razón y el principio ordenador del universo, estamos hablando de los pilares de la filosofía griega antigua, desde Heráclito hasta los estoicos. ¿No cabría pensar que el autor de este texto hizo un simple ejercicio de, digamos, apropiación cultural? ¿Un copia y pega, sugieres? O sea, tomar un concepto filosófico helenístico, que estaba muy de moda, que sonaba muy intelectual, y pegarlo en la figura de Yeshua, para que el movimiento resultara atractivo a un público grecorromano culto. Fíjate que durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, muchos historiadores defendieron esa misma teoría, el préstamo cultural directo. Sin embargo, el análisis del complejo crisol, que era el judaísmo del Segundo Templo, demuestra una realidad muchísimo más rica. ¿En qué sentido? El uso del término logos funcionaba como una genialidad comunicativa que impactaba de lleno en dos cosmovisiones distintas al mismo tiempo. Para una mente de formación judía, evocaba instantáneamente la acción creadora y dinámica del Génesis, ese yo dijo Dios, la fuerza divina operando directamente en el mundo material. Ah, claro, la palabra creadora. Exacto. Y simultáneamente, para una mente inmersa en la cultura griega, evocaba sin lugar a dudas ese orden inteligible del universo, la razón lógica que sostiene la existencia. Construyó un puente semántico que unía las dos grandes corrientes de pensamiento de la época, entonces. Un puente que además transforma el propio concepto. En la filosofía griega tradicional, el logos se concebía como una fuerza impersonal, una idea abstracta, muy fría y distante, que mantenía las estrellas en su sitio y ya está. Como una ley física. Eso es. Pero el texto rompe esa abstracción helenística y postula que ese principio ordenador cósmico, ese sentido profundo del universo, no es una mera fórmula matemática flotando en el vacío, es una manifestación visible. Es la expresión viva de Dios, con voluntad propia, entrando a participar activamente en el barro de la historia humana. Uf. Y esa participación activa nos fuerza a mirar la mecánica del tiempo en el propio texto, porque si el logos es esa expresión viva y ordenadora de Dios, la pregunta es, ¿en qué momento exacto entra en la escena temporal? Ahí está la clave. Las fuentes nos invitan a examinar el griego con lupa, específicamente el contraste de los verbos en los 3 primeros versículos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es una distinción gramatical muy sutil, pero que redefine por completo la naturaleza de lo que se está contando. Es que los verbos elegidos son la arquitectura que sostiene toda la afirmación del texto. En Juan 1.1, al referirse a la existencia del logos, el autor emplea el verbo griego ein, que denota un estado de ser continuo en el pasado.
se traduce como era, existía o estaba siendo. Una existencia fluida. Exacto. Una existencia fluida que no tiene marcado ningún punto de inicio en el texto. No dice empezó a ser, simplemente era. Pero la ruptura llega de forma abrupta en Juan 1.3, ¿no? Al hablar de la creación, del mundo material, de las cosas que conforman el universo visible, el texto cambia de raíz el verbo y utiliza egeneto. Egeneto, sí. Este verbo significa llegó a ser, vino a existir o fue hecho. Marca un punto de inicio súper definido. Bajar esto a tierra requiere pensar en la clara diferencia entre un arquitecto y el edificio que diseña. Me gusta esa analogía. A ver, el arquitecto ya existía en su estudio concibiendo los planos mucho antes de que hubiera un terreno ladrillos. El edificio, por el contrario, llegó a ser. Comenzó su existencia en una fecha concreta cuando se echaron los cimientos. Y si conectamos esto con el panorama general, esa diferencia entre el arquitecto y el edificio es vital. Porque si trazamos esa línea divisoria gramatical basada en los verbos en gisein y hegeneto, se desploma cualquier interpretación que intente catalogar al logos como una criatura. Por muy exaltada que sea esa criatura. Por muy exaltada que sea, exacto. El texto dibuja una frontera inquebrantable en la realidad. En un lado de la frontera agrupamos todo lo que llegó a ser. La materia, el tiempo, las galaxias, los seres vivos. Y en el otro lado permanece únicamente lo que era de forma incondicionada. O sea, el logos se sitúa firmemente en el lado del creador. Y precede al instante mismo en el que el tiempo y las cosas empiezan a llegar a ser. Vale, pero si la existencia del logos pertenece inequívocamente al lado del creador y no al de la creación, nos topamos con el siguiente gran misterio del versículo, la dinámica de su relación interna. Porque las dos frases que cierran Juan 1.1 son un ejercicio de tensión constante. Totalmente. Primero se afirma que el logos estaba con Dios, y acto seguido la frase remata diciendo que la palabra era Dios. Analicemos la primera parte. Ese estaba con Dios suele pasar desapercibido, pero las fuentes nos dicen que el griego esconde muchísima más información. Es que la preposición griega utilizada es pros, en la frase pros ton theon. Las traducciones habituales la vierten como un simple con. Y el problema de esto es que con sugiere estatismo, ¿no? Sí, como proximidad pasiva. Como dos objetos colocados en la misma estantería. Pero la riqueza de pros radica en su fuerte carga direccional. Significa hacia o en dirección a. Indica que el logos estaba vuelto hacia Dios. Implica un movimiento, una tensión ininterrumpida y una comunión activa. Esa preposición elimina la idea pasiva de golpe. En lugar de objetos en una estantería es más bien como un campo magnético, donde la aguja de una brújula está perpetuamente orientada hacia el norte magnético. Eso es. Hay una atracción constante, una orientación activa y vital hacia el otro. Esa brújula ilustra muy bien la tensión direccional. Hay una postura de relación permanente. Y esta relación exige que haya una distinción, ojo a esto, porque nadie puede estar vuelto hacia sí mismo de esa manera. Claro, tiene que haber un otro. Pero inmediatamente después, y esto plantea una pregunta importante, el autor lanza la afirmación que ha hecho correr ríos de tinta en la historia. Theos en logos. La palabra era Dios. Y el detalle técnico fundamental aquí es la ausencia del artículo griego delante de la palabra theos, o sea, Dios. No dice el logos era el Dios. Exactamente. El texto omite decir el logos era el Dios. En la gramática particular del griego koiné, colocar un sustantivo sin artículo antes del verbo en esta estructura sirve para enfatizar una cualidad o una naturaleza intrínseca, no para igualar identidades de forma intercambiable. Madre mía. O sea que si se quita el estaba hacia Dios, desaparece la relación, se anula la dirección y se destruye la comunión. Pero si se quita la ausencia del artículo en era Dios, se fusionan las identidades o se reduce al logos a un nivel inferior. ¿Se rompe todo el equilibrio? El texto nos obliga a vivir en esa tensión milimétrica, entonces, afirma simultáneamente que existe una distinción real que permite una relación íntima y a la vez una unidad de naturaleza donde el logos comparte plena y absolutamente la esencia divina sin ser un dios secundario. Es un equilibrio que exige no simplificar el misterio. El autor fuerza al lenguaje humano hasta su límite absoluto para describir una realidad que trasciende las categorías matemáticas de nuestra mente, donde 1 más 1 son 2. Aquí, la distinción relacional y la unidad de esencia coexisten sin anularse mutuamente. Y sostener esta tensión entre la comunión dinámica y la naturaleza divina compartida
no es solo un intrincado ejercicio académico, ¿sabes? O un debate para lingüistas. Para nada. Al revisar el material, queda claro que asimilar este equilibrio altera por completo la forma en que nosotros, en la actualidad, recibimos el mensaje. Las fuentes proponen 3 capas distintas de traducción para este versículo, y debatir sus diferencias nos revela hasta qué punto el lenguaje moldea la realidad espiritual que experimentamos. Es que toda traducción implica decisiones exegéticas profundas. La primera capa que analizan las fuentes es la traducción tradicional que todos conocemos, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Su gran mérito es la brevedad y esa cadencia rítmica, lo que facilitó su memorización masiva. Sí, la hemos escuchado 1000 veces. Pero su principal defecto es que, al usar términos como palabra y con, aplana el significado. Deja la frase en un nivel tan superficial que, históricamente, requirió la creación de dogmas rígidos e instituciones para dictar cómo debía interpretarse oficialmente. Claro. Ocurre que al vaciar de profundidad el término logos, el mensaje pierde su tracción original y se convierte en una fórmula que hay que aceptar por pura autoridad. Así es. Pero la segunda capa de traducción que proponen las fuentes es mucho más explicativa. Intenta forzar el idioma para acomodar todos los matices técnicos del griego koiné. Dice algo así como: cuando todo comenzó, el logos ya existía. El logos estaba en comunión íntima con Dios y compartía la realidad divina. Esta segunda versión resuelve brillantemente el problema técnico. Aclara la distinción de la comunión íntima por un lado y la igualdad de la realidad divina por el otro. Elimina mucha confusión teológica. Pero tiene una pega. Sí, que se siente ligeramente clínica. Pierde parte de la fuerza literaria y el impacto poético que Juan intentaba transmitir al emular la majestuosidad del relato de la creación del Génesis. Es ideal para el estudio, pero quizá menos apta para la experiencia vital del texto. Y ahí es donde entra la tercera capa, la traducción poética o vivencial. Esta no intenta ser un calco literal palabra por palabra, sino provocar en la mente de quien la escucha hoy el mismo estremecimiento que sintió el lector original en el siglo I. Las fuentes la formulan así, fíjate: antes de que algo llegara a existir, ya estaba la expresión viva de Dios. Esa expresión estaba vuelta hacia Dios, y todo lo que Dios es resplandecía en ella. El impacto de esa formulación es innegable. Pone los pelos de punta. Restaura la vitalidad del concepto original. Al hablar de la expresión viva y del resplandor, reconecta el texto con esa luz primordial que da sentido al caos. Demuestra que una mala traducción puede solidificar una fe en un conjunto de reglas, mientras que recuperar la riqueza semántica original devuelve el asombro y la cualidad liberadora de los textos. Es que es un auténtico cambio de paradigma. Entender esta tercera traducción en toda su magnitud revela que Yeshua no es presentado en el texto como un legislador celestial que viene a repartir un manual de instrucciones morales. No es un burócrata. No viene a fundar una burocracia religiosa encargada de vigilar el comportamiento humano. El texto sostiene que él mismo es el mensaje encarnado. Es esa expresión viva y ordenadora de la realidad. Reemplaza por completo el concepto de obedecer ciegamente a un dogma externo por la invitación a despertar y relacionarse directamente con el sentido mismo del universo. Es la diferencia abismal entre seguir unas normas dictadas y vivir conectado a la fuente de la luz. Estoy convencido de que la coherencia interna de estos textos históricos demuestra que no necesitan la protección de los muros de una institución ni de comités de censura que dicten su interpretación correcta. Cuando se someten al escrutinio lingüístico, cultural e histórico más riguroso, no se desmoronan. Brillan más. Al contrario, la verdad estructural que contienen se expande, y ese barniz oscuro del que hablábamos al principio simplemente se desprende, dejando a la vista una invitación al despertar de la conciencia muchísimo más profunda. Pues recapitulemos este trayecto, porque, madre mía, hemos partido de una única línea de texto, un puñado de palabras que la cultura popular daba totalmente por sabidas, y al raspar con cuidado esa pintura oscurecida por el tiempo, hemos accedido a un mapa conceptual del universo antiguo increíble. Hemos viajado bastante, sí. Hemos transitado desde el eco milenario del Génesis, explorado el inabarcable significado de ese logos ordenador, diferenciado la eternidad incondicionada del ser frente a la creación temporal del llegar a ser, y finalmente nos hemos adentrado en esa comunión dinámica y magnética en el seno de la divinidad misma.
Es fascinante comprobar cómo rascar un poco la superficie lingüística devuelve la vida a un texto que parecía petrificado. Absolutamente fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Antes de cerrar esta inversión, dejemos un último ángulo de reflexión sobre la mesa para quienes nos escuchan. Si el logos se define como ese inmenso principio ordenador, la razón lúcida y el sentido vital que sostiene la creación entera frente al abismo del caos cósmico, ¿qué ocurre si llevamos ese concepto milenario al terreno de la experiencia humana individual? Interesante giro. Porque se puede ver una correlación asombrosa. En los momentos de mayor caos personal, de incertidumbre vital absoluta o de ruido mental donde todo parece carecer de estructura, la búsqueda de ese logos interno sugiere que existe un sentido subyacente esperando ser descubierto, una especie de chispa o expresión viva que ordena nuestra propia oscuridad. La verdadera salvación o liberación de la que hablaban estos manuscritos originales podría no ser una simple afiliación pasiva a una etiqueta religiosa, sino precisamente cultivar esa conexión directa, viva y magnética hacia la luz que da sentido a nuestra propia existencia. Es, sin duda, una idea poderosa para llevarse a la almohada.